Perfecto. Entonces, lo que vamos a hablar en la clase del día de hoy, bueno, lo que quedamos en la última clase específicamente, fue la presentación de Qt como entorno de desarrollo. Nosotros dijimos que dentro de este ramo, en donde por supuesto hemos hecho plena programación en C++, existen bibliotecas externas que uno puede utilizar y en general frameworks que uno puede utilizar como guías de desarrollo en cuanto a cuál es la forma en que nosotros deberíamos plantear nuestro programa. Dentro de esos múltiples frameworks está el framework de Qt, que lo que provee es a su vez un set de bibliotecas acompañada con esta forma de programación. Y a pesar de que Qt es un set de contiene un set de bibliotecas los cuales son compatibles con cualquier IDE, y de hecho podríamos hacer muchas de las cosas que intentamos hacer acá en Visual Studio Code, hay partes de las cuales esto es más complicado y es por eso que proponemos como entorno nuevo de desarrollo en esta etapa del ramo el IDE de Qt Creator, porque realmente hay algunas cosas que simplemente son más simples de hacer en Qt Creator. ¿Ok? Entonces, permítanme abrir acá el IDE, porque lo que vimos en la última clase fue... Sí, claro, Profe, una pregunta. claro, dime. ¿Qt Creator es lo mismo en Windows que en Linux? ¿Lo mismo en cuanto a ventana, dices tú? ¿O para programar? Porque Sí, tuve un sí, problema al intentar descargarlo por la máquina virtual. Me funcionó solo por Windows. te funcionó. Da exactamente lo mismo en todo caso. Probablemente si te lanza un error, tiene que ver con dependencia en Qt, digamos. De hecho, a mí me pasó hace poco que tuve que reinstalar Qt y uno tiene que instalar las dependencias antes. Entonces, tiene que haber tenido que ver con algo de ese estilo. Da exactamente lo mismo en este punto del ramo, porque al ser Qt Creator y las bibliotecas de Qt en sí misma, un entorno multiplataforma, que si funciona en Windows, debería funcionar en el 99% de los casos también en entornos Linux. Así que puedes trabajar en el entorno que te sea más cómodo. Ya, profe, muchas gracias. Y hacerte igual la pregunta. ¿Dónde estaba yo? Acá. Entonces, aquí. Y vamos a configurar este proyecto que no lo había abierto hace un rato. Entonces, bueno, acá tenemos el IDE que yo les mostré la otra vez. Y ahora, por supuesto, lo que queremos hacer, luego de haber mostrado el... Tengo pésimamente configurada la pantalla. Denme un segundo. En el intertanto, no sé si tienen dudas respecto de lo que vimos la última clase. Aquí se resuelve esto. Es un poco más grande, pero con dimensiones acordes, por lo menos. Profe, Dime, ¿qué tanto pesa Qt? Qt, esa es una buena pregunta, pesa un par de gigas. Lo que pasa es que viene el entorno de desarrollo completo, y además viene con bibliotecas que son las que tú finalmente terminas utilizando en Qt. Entonces, sí, pesa un buen poco, depende de cuál es la instalación que tú le des, de qué cosas tú selecciones. No es necesario que seleccionen todos, o sea, en la medida que ustedes instalen el entorno base de Qt 5, ojo con eso, tienen que instalar Qt 5. E incluido sobre eso, miren, de hecho no es mala idea, miren, dame un segundo. A ver, voy a compartir, de hecho, este lado de la pantalla, si esto me deja, por supuesto. Por algún motivo no veo el botón de compartir.
Chicos, voy a cerrar un momento y abrir de nuevo la grabación. Denme un momento. Si me permite. Maravilloso. Profe, no sé, al menos no sé si soy solo yo que no lo escucho. Si alguien me confirma, es que al menos yo no lo escucho. Confirmo, no se escucha. ¿Aló? Ahora sí, Oye, ahora sí, ahora sí. ok, Ahora sí. está vuelto loco hoy día el Zoom, perdón. Gracias por avisar, gracias por avisar. Les decía que lo que quiero mostrarles ahora, lo voy a hacer en esta pantalla, para que se vea. Eh, Cuando uno hace una instalación de Qt, se agrega una herramienta que es esta de acá, miren. Update, Qt, esta. La herramienta de mantención de Qt. Entonces, si la abrimos esta, por supuesto ahí estoy logueado con mi cuenta. Y acá yo por lo menos les puedo mostrar cuáles son las bibliotecas que tengo instaladas dentro de Qt para que vean que no es necesario instalar todas, por lo menos para este ramo. Perfecto, entonces, de acá, como se fijan, de todo el set de bibliotecas de Qt, yo solamente tengo instalado el Qt 5.15.2, y es todo lo que tengo acá. Y dentro de esto tengo GCC, algunas fuentes, Qt Charts que lo vamos a utilizar, y algunas otras cosas que son potencialmente útiles, como el debug, Qt Quick Timeline, pero principalmente lo que me interesan es que instalen los fuentes, el desktop y Qt Charts. ¿Ok? De ahí en más, el resto de cosas es bastante optativo. Y si en algún momento necesitamos algo de eso o ustedes lo necesitan para su proyecto, ustedes lo pueden instalar a partir de esta herramienta. Así que no es necesario que instalen todas las bibliotecas de Qt de una. ¿Ok? Pueden seleccionarlo, afortunadamente. Perfecto. Entonces, estamos acá. ¿Hay alguna otra consulta? Ahora sí, pero... Confírmenme que se ve la presentación, por favor, en estos momentos. Sí, profe, sí, a ver. Ya, genial, gracias. Entonces, como les había mostrado antes, voy a tener que volver a abrir Qt Creator. Este de acá. Y vamos a abrir el proyecto esto de acá. Perfecto. Entonces, este de acá representa el IDE que vamos a utilizar en el resto de la asignatura y con el cual ustedes deberían, por supuesto, trabajar sus proyectos. Vuelvo a insistir, es una recomendación, pero no es obligatorio que ustedes utilicen este IDE si encuentran alguna comodidad en algún otro IDE.
pero tiene algunas ventajas el utilizar directamente este IDE que las vamos a conversar. Entonces, cuando ustedes abran un nuevo proyecto en Qt, que fue lo que hicimos en la última clase, se van a encontrar con una visualización como la que aparece en esta pantalla. Y en esta visualización, asociado a su proyecto, se va a crear una carpeta con el nombre del proyecto que ustedes hayan designado. Dentro de esa carpeta van a aparecer 4 elementos, ¿ok? Y los vamos a ir desglosando cada uno de esos elementos. Vamos a partir por el que menos deberían tocar, no siempre, pero sí el que menos deberían tocar en teoría, que es este de acá. Este archivo .pro con extensión .pro es el equivalente, para aquellos que hayan visto un makefile, sería el equivalente de makefile de Qt, ¿ok? Cuando tú compilas un proyecto Qt, lo que haces es ejecutar un comando que se llama qmake. Qmake toma como entrada para la compilación este archivo, que es simplemente un archivo que le entrega las directivas de compilación para el proyecto Qt. Cosas que hay que modificar acá son realmente pocas, o sea, por ejemplo, para el contexto de este ramo, una de las cosas que probablemente tengan que modificar en algún momento es la agregación dentro de este archivo .pro en las bibliotecas, perdón, en esta línea de acá, que es el encargado de agregar las bibliotecas Qt que tú quieres utilizar, simplemente la agregación de Qt Charts, que es una de las bibliotecas que vamos a utilizar, y para esa modificación basta con escribir charts. ¿Ok? Guardando eso y volviendo a ejecutar el programa, basta y sobra. ¿Ok? Salvo eso, son pocas las modificaciones que hay que hacer. Y si se fijan en la parte inferior, acá abajo, hay 3 directivas que indican la ubicación tanto de los archivos fuentes, como de los archivos de cabecera, como de los forms, de los cuales ya vamos a hablar después. Si por casualidad, al ejecutarse y tratar de compilarse su proyecto Qt, no lograr identificar alguno de los archivos de su proyecto, lo cual debería hacer automáticamente, puede ser que el error se encuentre en este archivo y simplemente sea necesario agregar, por ejemplo, el archivo miclase.cpp, sea necesario agregarlo acá. Estoy acá. Pésimo con la letra. Errores como los que estoy haciendo ahora me los van a ver cometer harto porque acabo de cambiar teclado, así que estoy acostumbrándome un poquito a las teclas. Esta es la idea. Entonces, si por casualidad ustedes crean un archivo dentro de su fuente o de su cabecera o donde sea, y no es identificado en el proyecto, es muy probable que el error esté en esta parte y simplemente deberían agregarlo dentro del archivo .pro correspondiente. ¿Ok? Perfecto. A partir de este punto vienen estas 3 carpetas, 2 de las cuales por lo menos espero que tengan una desagregación bastante clara. Tenemos por un lado los headers, que como ustedes ven acá, es la carpeta encargada de almacenar todos los archivos de cabecera. Recuerden ustedes que cuando estábamos viendo C++ puro antes, nosotros podíamos perfectamente separar definiciones de código con las implementaciones a partir de esas definiciones. Y para eso lo que hacíamos era generar un archivo .h para la cabecera y un archivo .cpp para las implementaciones definidas en esa cabecera. Acá la diferencia es clara. Todos los archivos de cabecera tienen que ir acá y los archivos .cpp tienen que ir acá. La conexión interna entre ambos puntos se hace de manera transparente por Qt. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en este archivo van las cabeceras y en el archivo de sources va los archivos fuentes, los archivos de código propiamente, de los cuales ya vamos a hablar en detalle para este ejemplo en particular. El cuarto punto, la tercera carpeta que aparece acá, es probablemente la más interesante y el motivo por el cual estamos utilizando Qt Creator como IDE. Los forms
o también llamados formularios, son archivos primero con extensión .ui, ¿ok? Si uno mirara el contenido de estos archivos, voy a intentar mostrarlo acá, aquí, uno vería algo de este estilo. Esto es lo que se llama un archivo con formato XML. Para aquellos que hayan tenido la oportunidad, por ejemplo, de meterse un poco en el mundo del desarrollo web, esto que aparecen acá son etiquetas en la misma línea que existen las etiquetas en el lenguaje HTML. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que este es un archivo definido por etiquetas. ¿Qué representa una etiqueta? Son estos elementos que están encerrados en un menor y un mayor que. ¿Ok? Por lo tanto, por ejemplo, esta etiqueta de acá llamada rect parte acá y termina donde está la misma etiqueta pero en formato de cierre, donde el formato de cierre está dado por ese slash. ¿Ok? Esas etiquetas en formato XML, es decir, en formato de etiqueta, representan configuraciones de elementos visuales en tu sistema. ¿Ok? Por lo tanto, cada una de las etiquetas que aparece acá y cada uno de los valores o elementos asociados a cada una de estas etiquetas se interpreta por el sistema Qt como un elemento gráfico que yo debo mostrar. Por supuesto, si tú ves esto con este código, esto es más bien complicado, por decirlo de una manera sencilla, de llevar a cabo y poder mantener, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuáles son las etiquetas que yo debería ver y cómo debo agregarlas para obtener un cierto resultado visual? No parece sencillo, pero sin embargo, lo que te dice Qt es este formato XML de etiquetas es simplemente la forma en que yo almaceno estos datos. Si me dices que esta es la forma en que tú almacenas los datos, y poco me importa cómo almacenas tú los datos, ¿cómo yo los trato? ¿Cómo yo los manejo como programador? Y la respuesta es que Qt Creator en particular provee dentro de su IDE una forma de manejar este archivo de manera visual. Y es justamente lo que provee esto de acá, que de hecho lo voy a mostrar, que también lo puse acá. ¿Dónde está esto? No. Está puesto en la parte visual. Pero no importa. Esto de acá es el que se llama el Qt Designer, el diseñador de Qt. A partir de esta interfaz gráfica, yo puedo, por supuesto, bajo ciertas limitaciones, esto te permite trabajar interfaces gráficas sencillas, pero es un buen punto de partida para ustedes poder generar sus propias interfaces gráficas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar un botón, por supuesto que si yo lo quisiera hacer a mano, yo tendría que irme a este archivo XML, ver cuál es la etiqueta de botón, agregarla en la posición correcta de manera tal que se vea la representación visual que yo quisiera, pero en el Qt Designer esto es tan sencillo como me voy a las herramientas que están dispuestas de manera visual, tomo el botón, lo pongo encima de la ventana que quiero que se agregue y listo. Si nosotros nos vamos a el edit, por acá debería haber, si, por supuesto, si yo guardo esto, porque no lo he guardado. Guarda. Si yo guardo esto, debería por acá, aquí, este de acá. Fíjense que se agregó una etiqueta perteneciente a la clase QPushButton, que es el botón que agregamos, y por nombre pushButton, que es justamente lo que aparece ahí. Después vamos a hacer la relación entre todos esos elementos de configuración que aparecen ahí. Pero es básicamente eso lo que está ocurriendo. Nosotros estamos agregando un elemento gráfico que internamente se almacena como un XML, ¿ok?
Y es tan así que yo solamente agregando este elemento gráfico, si luego ejecuto el programa, fíjense que ya tengo ahí un botón completamente funcional. Y de esta manera, Qt Designer nos ofrece un montón de elementos gráficos ya configurados. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un browser de texto, una etiqueta, un visor numérico, es decir, nosotros podemos agregar dentro de lo que nos ofrece Qt Designer, podemos agregar la cantidad de cosas que a nosotros se nos ocurran de manera sencilla. Fíjense que cada una de estas cosas funciona. Esto de acá, bueno, no se puede cliquear, pero se puede actualizar según lo que nosotros programemos, etc. No sé si hay dudas hasta acá. Dentro de lo que es Qt, nosotros podemos hacer como una animación, por decirlo así, en base a nuestro código. Sí, primero escapa el scope de este ramo, porque lo único que queremos nosotros es que sean capaces de hacer interfaces gráficas sencillas. El tema de animación, si es posible, ya entra a un nivel de complejidad un poco distinto, pero tú puedes perfectamente empezar a adentrarte en el mundo de crear animaciones con Qt. Probablemente lo mejor sea complementar el desarrollo de tu animación con un software externo, porque si no tendrías que tú medio que programar a mano la animación, entonces probablemente lo que tú quieras hacer es tener a partir de otro programa, a ver, generar frame a frame, qué es lo que tú quieres ver en la animación, y luego simplemente Qt te facilita el cómo tú cargas esa animación para hacerla efectiva. Se puede hacer. Insisto, escapa del ámbito de este curso, pero sí, perfectamente. Hay bibliotecas que te permiten trabajar con animaciones en Qt. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Entonces, permítanme ahora adentrarme en el código asociado con este programa sencillo que fue el que hicimos, que es simplemente un Hola Mundo. Vamos a partir por el archivo más sencillo fuera del .pro, que es el archivo main.cpp. El archivo main.cpp es un archivo cuya única funcionalidad es levantar la interfaz de Qt. ¿Ok? Por lo general, el archivo main.cpp no debería hacer gran cosa más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este archivo? Primero, levanta una aplicación de Qt, y si recuerdan lo que ustedes hacen cuando ustedes generan algunos programas por consola en C o en C++, donde probablemente muchas veces han visto esta notación de argc y argv, que son simplemente parámetros de entrada al script, ¿cierto? Acá se mantiene lo mismo solo en caso de que tú tengas parámetros de entrada. Si no tienes parámetros de entrada, esta notación simplemente se omite, ¿ok? Pero la primera línea que aparece acá, QApplication, lo que hace es literalmente levantar una aplicación de Qt. Entonces, esta línea de acá simplemente lo que hace es generar el programa. Y en las siguientes dos líneas, o sea, perdón, a lo que me refiero con levantar el programa hasta ese momento, es simplemente generar una instancia de una aplicación de Qt. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces genera una instancia, un objeto perteneciente a la clase QApplication, y por lo tanto eso lo vamos a utilizar para levantar la aplicación. Ya vamos a ver en qué momento. Una vez generado esto, también vamos a generar la ventana principal, por supuesto, si es que tenemos una ventana principal. Si estamos generando una aplicación de Qt que no tiene interfaz gráfica, este paso no es relevante, ¿ok? En este caso sí. Por lo tanto, lo que hacemos a continuación es, a partir de la clase MainWindow, que es una clase que está definida dentro de los archivos que nosotros hayamos creado, generamos la ventana principal, un objeto ventana principal, y luego lo que hacemos inmediatamente es mostrar esa ventana principal.
Para que tu programa pueda funcionar, por supuesto que tiene que tener acceso a una ventana principal. Eso es lo que está generando estas dos líneas de código. Genero una ventana principal y la muestro. Y ahora, como ya tengo mi ventana principal lista para mostrarse, lo único que me queda por hacer es, a partir de la instancia de aplicación Qt, decirle que se ejecute. El ejecutar la aplicación Qt al mismo tiempo va a generar el código para mostrar la ventana visualmente. ¿Ok? Por lo tanto, como les dije anteriormente, este código de acá, la única obligación que tiene es generar y levantar la aplicación Qt que nosotros hayamos generado. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente, al igual que el archivo .pro, es poco lo que deberíamos cambiar acá. Simplemente hay que ser consistentes con cuál es la clase asociada a la ventana principal. Por ejemplo, en este caso, main window es una clase de ventana principal que está definida en nuestro código. Por lo tanto, cuando yo les muestre los siguientes códigos, van a ver que hay una clase con este nombre. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver cómo hacemos este uso. Perfecto, entonces a partir de este punto vámonos a la definición de la ventana principal, de la clase ventana principal. Esta acá. Entonces, Qt, por supuesto estoy simplificando mucho el tema, pero a grandes rasgos, funciona en base a ventanas independientes, en donde cada ventana visual que tú veas tiene asociado por debajo un código de una clase, lo cual debería tener sentido, porque lo que yo visualmente estoy mirando en mi pantalla debería ser manejado a nivel de código por alguien. Ese alguien que maneja lo que yo visualmente estoy viendo es una clase. Si yo creo una ventana principal, debería tener una clase, ventana principal, que maneje el comportamiento de esta ventana. Si yo tengo una ventana secundaria, yo debería tener una clase, ventana secundaria, que maneje el nuevo comportamiento asociado con esta segunda ventana. Esto en términos generales. Hay excepciones, lo que ustedes quieran, pero a grandes rasgos esto es lo que se produce. ¿Ok? Por lo tanto, como en este caso, si ustedes ejecutan este código, vemos una sola ventana gráfica. Esta ventana gráfica tiene que tener asociada una clase que es la encargada del comportamiento de esa ventana. Y esa clase es justamente la que está definida acá. ¿Ok? Entonces, primero que todo, esa clase es definida por el usuario, independiente que reutilices cosas de Qt, como es en este caso. Fíjense que acá estamos creando una clase que se llama ventana principal, puede haber tenido el nombre que ustedes quieran, pero que hereda de QMainWindow, que es la clase que provee Qt para el manejo de ventanas principales. Por lo tanto, esta es una clase que extiende los funcionamientos de la clase ventana principal que ya provee Qt. Por lo general, esto es lo que se hace para no tener que estar reescribiendo todo el código de cada una de las ventanas. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, estamos creando una clase llamada MainWindow que hereda de una ventana principal de Qt. Y por supuesto, como buena clase, tiene métodos de clase, donde dentro de sus métodos tiene que haber constructor y destructor, y atributos de clase, de los cuales ya vamos a hablar en concreto. Y también, permítanme por favor, hablar un poquito más adelante acerca de qué significa esta macro QObject que aparece acá y para qué sirve. ¿Ok? Más adelante les debería hacer un poco más de sentido. Entonces, fíjense, constructor, destructor y parámetro, atributo interno privado, en este caso, de la clase MainWindow. Como tenemos las definiciones de esta ventana principal en un archivo
.h, ustedes adivinarán que las implementaciones de esta clase tienen que estar en su correspondiente archivo .cpp, que es exactamente lo que está acá. Acá tenemos la implementación tanto del constructor como del destructor. Voy a partir por el más sencillo, que es el destructor. Fíjense que el atributo privado, independiente de la clase que sea, es un tipo puntero. ¿Ok? Es un tipo puntero. Por lo tanto, lo más probable es que en algún momento se le asigne un sector de memoria a ese puntero. Como el destructor tiene por funcionalidad liberar aquellos espacios de memoria que hayan sido internamente solicitados por la clase, por supuesto que la funcionalidad que tiene el destructor en este punto es liberar el puntero que tiene como atributo privado. No es más complicado que eso. Esto no sé por qué está así. Ahí sí. Vámonos ahora al constructor. ¿Qué es lo que hace el constructor? El constructor, si ustedes ven la definición, tiene por entrada un parámetro que es de tipo QWidget. Si recuerdan lo que les dije en la clase anterior, en entornos Qt existen tres tipos de ventanas. Está la QDialog, QMainWindow y QWidget. Siendo QWidget la ventana más general de todas, es decir, QDialog y QMainWindow son clases que heredan simplemente de QWidget. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que la ventana principal en su constructor, en su inicialización, tiene por parámetro de entrada un QWidget, una ventana. Y ustedes dirán, ¿para qué necesito yo de parámetro de entrada? ¿Para una ventana o otra ventana? Y la respuesta es sencilla. Porque muchas veces cuando tú estás trabajando con interfaces gráficas, estamos de acuerdo que por lo general los programas con interfaces gráficas tienen más de una ventana. Y también es verdad que por lo general existe una jerarquía entre ventanas. De repente, por ejemplo, tú estás en la ventana principal de Word, no sé, y abres la opción de, valga la redundancia, opciones, y eso te abre una subventana que depende de la ventana principal. ¿Te fijas? Hay una dependencia. La ventana de opciones que se te abre depende de la ventana principal. Lo que estás indicando acá es si por casualidad existe una dependencia de la ventana que tú estás creando con otra ventana, este es el punto donde puedes hacer la conexión para generar esta jerarquía. Por supuesto, en este caso en particular, estamos diciendo que si yo no entrego ningún parámetro de entrada, por omisión, estoy tirándolo a un puntero a nulo. Por lo tanto, si yo no entrego nada a esa entrada, al constructor, simplemente le estoy diciendo que me lleve ese puntero de conexión entre ventanas a nulo. Eso quiere decir que esta ventana no depende de ninguna otra. Perfecto. No sé, hasta acá, ¿qué tal vamos? ¿Me van siguiendo, chicos? Por favor. ¿Todo bien? Hemos hablado de hartas cosas en este rato, así que espero que vaya quedando claro. ¿Todo bien? Genial. Genial, muchas gracias, Constanza, por el feedback. ¿Vamos bien? Entonces, vámonos acá de vuelta. Ahora a desglosar en más detalle qué es lo que está haciendo el constructor. El constructor está definido nuevamente con esa entrada que depende de una lista de inicialización. ¿Ok? Entonces, en la lista de inicialización, lo que se está diciendo acá es que QMainWindow es simplemente ¿cómo se llama? Se crea, perdón, una ventana de tipo QMainWindow que depende del puntero que se le dé acá. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo inicializo esta clase, este constructor de acá, lo que estoy haciendo como lista de inicialización es crear una ventana
para esta clase, literalmente, físicamente si quieren, creo una ventana que tiene por padre en esta jerarquía lo que esté indicado por este puntero. Si en este puntero yo no entrego nada, ese puntero va a tener valor de nulo, por lo tanto no va a tener ningún escalafón jerárquico que seguir. Es decir, una ventana independiente. Por lo tanto, esta línea de acá lo que hace es crear una nueva ventana. Ahora, este QMain Window que nosotros estamos creando es la clase QMain Window. Insisto, recuerden, por un lado tenemos la interfaz gráfica, la ventana gráfica, y por otro lado tenemos la clase, que es la encargada de dirigir el funcionamiento de la ventana. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá como segundo parámetro es que nosotros estamos creando acá visualmente un elemento de tipo ventana. Es decir, primero creamos la clase, con esta inicialización de acá estamos creando la clase que se va a encargar del funcionamiento de la ventana. Y en segundo lugar, estamos creando la ventana gráfica y se la estamos asociando a este puntero. Tenemos creado cuál es la clase que va a manejar la ventana y tenemos creada también la ventana gráfica. Este punto de acá es el encargado de conectar la ventana gráfica almacenada en el puntero UI con la clase que la va a manejar, que sería la que nosotros creamos acá. ¿Ok? Y es por eso que en este punto se pone this, porque en este caso la ventana que finalmente va a inicializar todo este proceso, la clase que va a inicializar todo este proceso es main window, que depende a su vez de QMain window. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto estamos conectando la interfaz gráfica con la clase que la va a manejar. Estas líneas que estoy mostrando acá van en el 99% de los códigos de Qt. Hice mi mejor esfuerzo por explicarles de dónde viene, pero si en dado caso no les hacen tanto sentido o tienen que darle una segunda vuelta, tampoco está mal que simplemente las pongo, ¿ok? Porque es lo necesario para que Qt funcione en la ventana principal. A partir de este punto es donde aquí agregas el resto de tu código de inicialización. ¿Ok? Entonces no está del todo mal. Por supuesto que la idea es que ojalá lo entienda lo mejor posible, pero estas líneas por lo general van. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Entonces, permítanme, ahora que ya les hablé de la parte principal de la generación de un entorno Qt, quiero, en miras del hito 2 que ustedes tienen que hacer en el proyecto, empezar a hablar de cosas que tienen relación con el desarrollo de los posibles gráficos que van a hacer ustedes en su segundo hito del proyecto. Y para eso me quiero detener nuevamente acá en la parte visual. ¿Ok? Ustedes ven que cuando nosotros en este contexto queremos agregar elementos visuales, yo hago simplemente esto. Hago un drag and drops, que se llama esto, que es tomo un elemento de acá y lo llevo al sector de la imagen donde quiero utilizarlo. Y simplemente se va a ver en ese sector. Y esto de acá ya es, si salvo esto, ya es funcional. Entonces fíjense que esto de acá funciona perfectamente. Pero quiero fijarme en algunas cosas adicionales. Primero,
esto que aparece acá a la izquierda debería hacerles un poco de sentido en cuanto a las cosas que hemos visto en la asignatura. Porque, por ejemplo, yo digo, si yo quiero agregar una etiqueta, ¿ok? Yo me voy acá a las etiquetas y voy agregando. Una, puedo agregar 2 etiquetas, puedo agregar 3 etiquetas, 4 etiquetas, las que yo quiera. Y esto está muy de la mano a lo que nosotros hemos visto en el ramo, que es la orientación a objetos. Porque lo que estamos haciendo, lo que ocurre es que lo estamos haciendo con clics, pero no deja de ser lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esto que está definido acá a la izquierda son clases gráficas, pero clases y al fin y al cabo. Está la clase etiqueta, está la clase LCD, están las clases slider, y dentro de la clase slider hay clases que heredan, que es horizontal slider y vertical slider. Si estas de acá son clases, ¿qué vendrían siendo estos de acá? Estos de acá son, por supuesto, instancias de la clase. Por lo tanto, en este caso tengo 1, 2, 3, 4 instancias de la clase label. ¿Cómo yo las diferencio? Primero, porque acá están los nombres asociados a cada una de estas variables. Fíjate que si yo en código quisiera acceder a esta etiqueta de acá, a esta, tendría que acceder con la variable label2. Si yo quisiera acceder a esta variable, sería con la variable label3. Esa variable está asociada a esa etiqueta. Y por lo tanto, es un objeto que pertenece a la clase label. Lo mismo ocurriría si yo agrego cualquier tipo de otro elemento. ¿Ok? Como se dan cuenta ustedes, esto que visualmente yo hice está tan de la mano con la orientación a objetos que efectivamente tú lo puedes hacer a mano incluso, con código. Eso no quiere decir que tú tengas que modificar el XML, para nada. Simplemente quiere decir que si en algún momento determinado tú necesitas, por ejemplo, una interfaz gráfica que cambie en tiempo de ejecución, este manejo de elementos de interfaz los puedes hacer perfectamente solo con código. ¿Cómo lo harías en código? Simplemente, si por ejemplo quiero utilizar un horizontal slider, tengo que crear una variable que pertenezca a la clase horizontal slider, que me parece que es el nombre de esa clase para ese elemento en particular, lo cual va a crear un objeto, o si estás creando un puntero, simplemente hace un puntero a esa clase, y luego tienes que solicitar espacio en memoria con new horizontal slider. De esa manera conectas la variable con el slider, y luego el único trabajo adicional que tienes que hacer es ese nuevo elemento gráfico que tú creaste, conectarlo a nivel de código con el resto de tu interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero que veamos ahora. Y para eso, para esos ejemplos que les voy a mostrar, lo vamos a ver con formas de crear gráficos. Insisto, el concepto que acabo de decir ahora lo puedes hacer con cualquier elemento gráfico. Pero como a ustedes lo que les interesa en el hito 2 es la creación de gráficos, vamos a ver esta creación de elementos gráficos con gráficos. Suena un poco redundante, pero por un lado me refiero a elementos gráficos y por el otro me refiero a gráficos en el sentido matemático. Espero que se entienda la diferencia. Entonces, bueno, acá hay un pequeño resumen de lo que les dije antes. Tenemos el ejemplo Hola Mundo, el archivo helloworld.pro que yo ya les mostré, el mainwindow.h, el main.cpp, el mainwindow.cpp y el archivo .ui,
que es el encargado de almacenar en formato XML cuál es la interfaz gráfica asociada a una cierta ventana. Y lo que hace Qt, como bien aparece acá, es traduce el contenido de tu XML a una interfaz gráfica. A nivel de código, esa traducción lo que está generando es cada una de estas etiquetas, Qt las va leyendo y va creando elementos en código de la misma forma que lo hemos dicho recién. Si acá hay una etiqueta de tipo botón, por ejemplo, lo que internamente entiende Qt es que tiene que crear un objeto de la clase botón y asociarlo a un espacio en memoria. Y luego agregarlo a la clase, a la interfaz gráfica. Acá dicen que se van a tener que retirar, no hay problema. ¿El resto me está escuchando bien o hay problema en la conexión? Por favor, avísenme. No, profe, se escucha bien. ¿Se ha Al menos escuchado yo. bien hasta ahora? Ya, a lo mejor era su compañera la que tenía problemas de internet. Ok, cualquier cosa, por favor, me avisan, tengo acá el chat abierto. Entonces se produce esta traducción. A partir del XML se autogenera código donde, insisto, se generan objetos de las clases gráficas que se hayan indicado y se van agregando a la interfaz gráfica. Entonces, lo que vamos a ver ahora es como un ejemplo de cómo nosotros podemos agregar nuestros propios elementos gráficos utilizando una biblioteca que nos permite generar gráficas, en el sentido ahora matemático de la palabra, que es la biblioteca Qt Charts, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos y algunos tipos de gráficos distintos, simplemente para que ustedes manejen alguna variedad de gráficos. Por supuesto, Qt Charts no está limitado a los gráficos que vamos a mostrar acá. Si quieren hacer un gráfico muy específico, siempre pueden acceder a la documentación tanto de Qt como de Qt Charts y ver si pueden hacer un gráfico a su medida. Pero con la variedad de gráficos que vamos a ver acá, debería ser posible manejar la mayoría de los casos, o eso esperamos por lo menos. Entonces, como dice acá, el módulo Qt Charts provee un conjunto de componentes para gráficos, nuevamente en el sentido matemático, fáciles de usar. Usa el framework de Qt Graphics View, que es el framework que aparece acá, que permite integrar fácilmente gráficos a las interfaces gráficas. Y permite la creación de gráficos de línea, gráficos de barra, de torta, polares, de áreas, y un largo, etcétera, en cuanto a gráficos, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la configuración, como les dije, una pequeña configuración que hay que hacer antes de utilizar Qt Charts es agregar la palabra reservada charts en su archivo con extensión .pro. Esta es una de esas pequeñas veces en que hay que hacer modificaciones del archivo .pro. En este caso se debería agregar aquí. Aquí, fíjense que acá va todo el conjunto de bibliotecas que va a utilizar tu programa. En este caso, si tú quieres agregar la utilización de bibliotecas Qt Charts, simplemente lo agregas al final del listado y pones charts, y de esa manera tu archivo .pro al momento de compilar entiende que tiene que también utilizar las bibliotecas de Qt Charts. ¿Ok? Y por supuesto, no basta con que en el proceso de compilación se indique que vas a utilizar las bibliotecas de Qt Charts, sino que también tienes que indicar a nivel de código que vas a utilizar las bibliotecas Qt Charts. Por lo tanto, tienes que hacer el include de rigor, y en caso de que quieran ahorrarse el uso de namespace, pueden simplemente utilizar el típico using namespace Qt Charts para basarse en el namespace de Qt Charts, ¿ya? A partir de este punto, nosotros vamos a ver utilizaciones de distintos tipos de gráficos. Muchas veces ustedes a partir de un gráfico van a querer grabar o guardar el resultado de ese gráfico en su computador. Una forma sencilla de hacer esto es utilizar a partir del chart view. Chart view se llama el elemento gráfico que va a mostrar el gráfico en tu pantalla Qt. Vamos a verlo más adelante cómo se crea uno. Pero si tú ya tienes uno creado, puedes simplemente guardar en un archivo de imagen,
puedes guardar el resultado de ese chart view, es decir, el resultado de ese gráfico, utilizando las líneas de código que aparecen acá, y simplemente pones p.save, donde p es un elemento de la clase qpixmat, que lo que hace es toma lo que viene desde este gráfico que tú generaste y lo guarda en formato compatible con imágenes, y luego le dices que lo salve en un formato específico, en este caso en formato PNG. ¿Ya? Entonces, si ustedes, a partir de gráficos que generen, quieren guardar el resultado en una imagen, debería bastar en la mayoría de los casos con copiar y pegar esta línea de código al final del gráfico que ustedes generaron. ¿Ya? Perfecto. Entonces, empezamos con los ejemplos. Y si mal no recuerdo, yo debería tener cada uno de estos ejemplos en código, por lo tanto, permítanme mostrarles cada uno de los ejemplos simplemente en código. Esto acá hay que configurar. Esto de acá, perfecto. Vamos a cerrar este proyecto. Hello. Primero voy a ejecutar el código para mostrarles el resultado. Si esto está todo bien codificado, por supuesto. Esto de acá es el resultado. Fíjense que este código lo que hace es generar un gráfico con algunos puntos unidos por línea. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Entonces, como les dije en este caso, bueno, vamos a ver cuál es el contenido de cada uno de los archivos acá. Entonces, primera cosa, fíjense que en el formulario no hay nada, solamente la ventana principal. ¿Por qué ocurre esto? Porque como les dije anteriormente, basta con hacer esto mismo a nivel de código. La agregación de objetos de un cierto tipo de elemento gráfico también lo puedes hacer a nivel de código. ¿Puedes agregar cosas acá? Lo puedes hacer, pero también lo puedes hacer a nivel de código. ¿Ok? Por lo tanto, va a depender de cuál es el elemento que tú quieres agregar, si lo puedes hacer directamente desde acá, simplemente, si lo puedes hacer solo a nivel de código, o si a lo mejor necesites que se agregue en un momento posterior en tu código. Están todas las opciones abiertas. Entonces, en este caso, basta con que tengamos la ventana principal y luego a nivel de código creamos los elementos gráficos e indicamos que cada uno de esos elementos gráficos, por supuesto, se muestre en la ventana principal. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos por el main.cpp. Efectivamente, acá está la mayoría del código. Lo voy a dejar para el final. Acá, de manera corta, está el código de la ventana principal, que es exactamente el mismo código que nosotros vimos antes. Todavía no me voy a referir a esto. Entonces, créanme que es un elemento necesario para que esto funcione por ahora. Tenemos la ventana principal, que depende de una main window, exactamente lo mismo. Y en mainwindow.cpp tenemos casi exactamente el mismo código que teníamos en el Hola Mundo, es decir, la conexión de la ventana gráfica con la clase que va a manejar la ventana y la liberación en el destructor del puntero que almacena la ventana gráfica. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta es dónde nosotros generamos los elementos gráficos y cómo los conectamos con la ventana principal. Eso es lo que estamos haciendo en el archivo main.cpp. Esto a modo de ejemplo, no hay ningún problema que ustedes lo generen en un archivo aparte, en una clase aparte, en donde ustedes lo estimen. ¿ya? Se puede hacer en una función, pueden hacerlo en el lugar que a ustedes les apetezca. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero, vamos a irnos de abajo hacia arriba. En esta parte de acá, estamos creando lo que se llama un QChart View. El QChart
el QChart View es el elemento encargado de visualizar, de mostrar, mejor dicho, mostrar los gráficos que se le entreguen. Entonces, miren, cuando tú piensas en esto, como el QChart View, cuando estaba hablando a nivel de gráfico, sería como una hoja de papel, si quieres pensar. ¿Ok? Entonces, en la hoja de papel tú puedes tener varios gráficos, ¿cierto? Y esa hoja de papel la puedes pegar como, no sé, en un blog, por ejemplo. Entonces, el blog sería tu main window, y el chart view sería la hoja de papel en la cual tú vas a disponer los distintos gráficos que van a ir en tu programa. ¿Ok? Por lo tanto, primero, lo que estamos viendo acá es la creación de un chart view, y luego, por supuesto, lo que tienes que hacer es tomar esa hoja de papel y pegarla en tu ventana principal. Y eso es lo que está haciéndose acá. Se está indicando que en el objeto window, que pertenece a la ventana principal, se está mostrando como elemento central de tu ventana el chart view que tú creaste. ¿Ok? Por lo tanto, sin considerar, por supuesto, el resto de las líneas de código que hay arriba, lo que hay hasta este punto es la creación de un sector donde tú puedes poner gráficos y la conexión de este sector con la ventana principal. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que generar ahora es el gráfico que queremos mostrar en ese chart view. Y eso es lo que se genera acá. QChart es el elemento encargado de generar los gráficos que se visualizan en un QChart View. Y ustedes me imagino que en este punto ya habrán adivinado que no hay ningún problema en que tú tengas más de un QChart View en una ventana principal. Entonces tú, de la misma manera que si tú tienes un gran bloc de notas, una gran hoja de bloc, tú podías pegar hojas de papel hasta lo que te permita, ¿cierto? Las dimensiones de la hoja. Lo que pasa es que con estos software, las dimensiones de la hoja son variables, entonces puedes poner cuantos chart view tú quieras. Y lo que estamos diciendo es, creamos un gráfico, y ese gráfico tiene que, por supuesto, ir asociado a un chart view, a un lugar donde se visualizan gráficos, a tu hoja de papel. Entonces, primero, creamos el gráfico. Acá fíjense que se está creando un chart, un gráfico, con algunas opciones, que después podemos hablar de las opciones. Y luego, fíjense que en esta línea de acá, cuando tú creas el chart view, lo estás directamente conectando con el objeto chart que tú creaste antes. Entonces estás diciendo, esta hoja de papel que me permite poner gráficos, al crearse, va conectada con este gráfico. ¿De dónde viene este gráfico? De acá arriba. ¿Ok? Entonces, por eso estoy haciendo la explicación hacia atrás. Tenemos la ventana principal. En la ventana principal pueden ir varios gráficos. Entonces, yo lo que digo es, creo una ventana de gráfico y la pongo dentro de la ventana principal. Y por supuesto, en esa ventana de gráfico tiene que ir un gráfico en particular, que es el QChart View, que es el QChart que aparece ahí. Pero ese gráfico tiene que llenarse con algo. Tú no puedes simplemente decir, quiero crear un gráfico y se va a crear un gráfico. No, los gráficos dependen de los datos. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer acá es crear los datos para que se muestren en el gráfico. ¿Ok? Y eso es justamente lo que se hace acá. Como en este caso en particular, queremos crear datos que se unan a partir de una línea, el tipo de datos que tenemos que crear para este gráfico, para este chart, es de este tipo, QLine Series.
Q-Line Series es una clase que provee Qt para la creación de este tipo de gráficos en particular. Es decir, gráficos que son puntos que van unidos por una línea. Pero fíjense que no tiene por nombre chart, tiene por nombre series, es decir, son puntos. Por lo tanto, para crear este objeto tienes que indicar cuáles son los puntos que componen esta línea, serie unida por líneas. ¿Ok? Entonces, fíjate, creamos el objeto de tipo Q-Line Series, que es esta variable acá, puntero, de tipo puntero, que se llama series, y a partir de esta variable vamos agregando en la posición X, posición Y, cada uno de los puntos que van a ir en nuestra serie. Fíjate, en la posición 0, en el eje X, va asociado el número 6 en la posición Y. En la posición 2, en el eje X, va asociado el punto 4 en la posición Y. Y así por cada uno de los elementos. Si queremos agregar elementos adicionales, también lo podemos hacer con esta notación, simplemente utilizando un objeto que te provee la clase Qt, que es QPoint. ¿Ya? QPoint permite crear pares de puntos, los cuales puedes ir también agregando a tu serie. Simplemente dos formas distintas de agregar puntos. Entonces, fíjate, haciendo la recopilación, creamos una serie de puntos, unidos por una línea, por supuesto. Luego, conectamos esta serie, fíjate, variable series, la conectamos con un gráfico, es decir, esa línea de puntos va hecha en un gráfico, y ese gráfico lo ponemos en una hoja de papel, que es el chart view. Y esa hoja de papel la puedes poner en un blog, que puede tener espacio para distintos gráficos. Y con eso ya tienes la seguidilla de pasos para crear un gráfico de tipo Qt. ¿Ok? Entonces, nuevamente permítanme ejecutar este código. Fíjense cómo esto llega hasta el punto 20 en el eje X, que es este de acá. Entonces pueden ver para cada uno de los puntos. En la posición 0 en el eje X, 0 en el eje X, toma un valor de 6. Esto está cerca de 6 en el gráfico, por ahí. En la posición 2, por acá, toma el valor 4. Esto está en 4 acá. En la posición 3, esto toma 8. Y así por cada uno de los puntos que nosotros definimos. Estas son dos formas diferentes de agregar puntos a tu serie de datos. Entonces, finalmente, Q-Line Series es la clase que nos permite agregar los datos que vamos a graficar. Entonces, los datos que nosotros creamos los conectamos con un chart para que haya esa conexión entre los datos y el gráfico que se está generando a partir de los gráficos, o sea, de los datos, perdón. Ese gráfico va asociado a un QChart View para que esté en una hoja de papel y no esté en el aire. Y luego el QChart View con un QChart y recopilo, parece que me enredé en una parte. Nuevamente, los datos van en un chart, ¿ok? Para que se genere el gráfico. Ese gráfico, para que no esté en el aire, va a un QChart View, para que esté en una hoja de papel. Y esa hoja de papel la puedes poner en un sector más grande para que hayan distintos gráficos, que es la ventana principal. ¿Ok? Y eso es lo que está ocurriendo acá. No sé si hay consultas hasta acá, si queda claro el seguimiento de código que hay acá. ¿Hay dudas hasta acá? Yo tengo uno. ¿Perdón? En los ejes del gráfico se Ujú. puede modificar, Sí, así como que en vez de ponerlo automático, ponerle 1, 2, 3, 4, 5, así. sí, claro que sí. Ahí, a ver, acá es el momento en donde no les puedo dar respuestas claras, porque, a ver, existen montones de tipos de gráficos distintos en Qt.
y cada uno de esos tipos de gráficos tiene opciones, como por ejemplo las que salen acá. Esta opción lo único que está diciendo es, mira, en el gráfico, la leyenda asociada al gráfico, escóndela. Así como esas opciones, hay muchas más. Entonces tienes opciones para cambiar los ejes, para cambiar el ancho de las líneas, para cambiar, o sea, tienes una cantidad de opciones grande. Para ver cada una de esas opciones, la forma sencilla de irte a la documentación, porque son tantas que yo personalmente no me las sé de memoria y no vale la pena que se las aprendan de memoria ustedes también, porque para eso uno se va a la documentación y averigua cuáles son las cosas que yo puedo cambiar. Efectivamente, puedes cambiar cuáles son las distribuciones de los ejes que se mantengan fijos, cambiar el ancho, el alto del gráfico que se está visualizando, el tipo de línea, el color de línea, todas esas cosas se pueden cambiar. Pero para eso tienes que irte a la documentación para ver cuál es el método de clase asociado que te permite hacer esas modificaciones. No son difíciles de utilizar, por eso, insisto, no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria porque ni siquiera yo mismo me la sé de memoria, no tiene sentido. Pero sí, puedes hacer prácticamente lo que quieras con estos gráficos. Gracias, profe. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Ya, permítanme por lo menos dejar mencionado el siguiente tipo de gráfico para que en la siguiente clase simplemente vayamos avanzando en los tipos de gráfico. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces vamos a irnos acá. Déjenme acordarme cuál era el... Bueno, acá está la misma explicación que les di recién. El bar series. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres hacer ahora gráficos de barra? Y mentira que no lo tengo. Lo tengo. Maravilloso. Permítanme mostrarlo desde acá. Lo voy a tener el código para la siguiente clase, no sé por qué no está. La idea es la misma. O sea, ya sea, primero me dejen mostrar el resultado. Este es el gráfico de barras que tú puedes generar con Qt Charts. Entonces la idea es la misma. Tienes que generar datos. A partir de esos datos generas un gráfico. Ese gráfico tienes que visualizarlo en algún lado. Y esa visualización la tienes que poner en algún lado de tu ventana. Sigue siendo el mismo flujo. Por lo tanto, primero los datos de cada una de las barras. Si tú quieres generar 4 barras en tu gráfico, simplemente generas 4 sets de barras. A cada una de estas barras les vas agregando los datos que tú quieres que se vayan visualizando. Y a partir de las barritas generas las series. ¿Ok? Entonces tú dices, genera una serie de barras y a cada una, y en esta serie voy agregando estas barras individuales que yo voy generando. Y luego, a partir de ahí, es exactamente lo mismo. Genero un chart, a ese chart le agrego la serie que yo generé, ese chart se agrega a un chart view, y el chart view se agrega a la ventana principal, y este es el efecto que se genera. La próxima semana vamos a verlo en más detalle, a qué se refiere, pero no sé si hay alguna duda final respecto a lo que hemos visto de gráficos. Gráficos en el sentido matemático, como siempre. Vamos a hablar de gráfica en el sentido interfase gráfica en este ramo también. Por ahora estamos hablando de temas un poco más matemáticos, orientados a lo que van a hacer en el hito 2, perdón. Ya chicos, si no hay más consultas, entonces nos vemos mañana, que estén muy bien.